Hola, bendiciones a todos. Mi nombre es Engelbert González. Una vez más desde acá de Palabras de Fe. Para mí es un privilegio poder estar con ustedes en esta cuarta reflexión con algunas preguntas interesantes e importantes que me han hecho en el transcurso de los últimos años, en los últimos tiempos, y hoy quisiera pues poder dar respuestas. Por allí muchas personas en países como Venezuela, Nicaragua, Bolivia, me han preguntado si un cristiano puede ser comunista. De hecho, parte de las preguntas provienen porque muchos pastores y líderes, tal vez no tanto como muchos, pero sí algún número interesante de pastores y líderes cristianos, dicen ser cristianos y a la vez dicen ser chavistas o moralistas de Evo Morales o orteguistas de Daniel Ortega o sencillamente ser marxistas o comunistas. La respuesta está en las propias escrituras y solamente quiero hacer una muy breve introducción al respecto. Dios creó al ser humano con virtudes y diferencias bien marcadas y bien importantes, como por ejemplo con los animales, con los objetos, con el resto de la creación. En otro aspecto, el ser humano tiene capacidades y dones dados por Dios, y aunque nosotros esencialmente somos iguales, Dios nos ha creado con ciertas diferencias que permiten que algunos puedan desarrollar ciertos talentos a diferencia de otros. Partiendo de este punto, todos nos hacemos complementos, terminamos siendo complementarios pues uno de otros en la naturaleza, en la creación. La parte interesante de todo esto es que el manifiesto comunista, que realmente comienza por allá con Nietzsche, con sus pensamientos ateístas, cuando comenzó a nacer el movimiento ateísta en Europa, este movimiento sencillamente pretendió dejar lo que por varios siglos había sido la hegemonía de una iglesia, en este caso la iglesia católica. Estos adversarios comenzaron no a luchar necesariamente contra Dios, sino contra quienes representaban a Dios, en medio de la Inquisición y en medio de todos los daños humanos que habían hecho, todas las matanzas, las mortandades que habían hecho, la Inquisición, las guerras, las famosas cruzadas, donde murieron millones de personas. Y vale también la pena recalcar lo que ocurrió cuando los europeos llegaron, específicamente los españoles y los portugueses llegaron a Latinoamérica, a la América, donde asesinaron a millones de personas, de indígenas, de nativos de nuestra tierra, y aparte de eso se apoderaron de todo el oro, y todo esto en el nombre de Dios. Ahora bien, posteriormente parte del pensamiento de Nietzsche fue transmitido hasta el siglo XVIII, siglo XIX, y por supuesto llegó entonces a la vida de Hegel. Hegel fue el padre del manifiesto sobre lo que es el pensamiento. Se argumentaba acerca de la tesis, la antitesis y la síntesis, y comenzaron entonces pensamientos filosóficos neoplatónicos a formarse en el ser humano, y posteriormente, con toda esta influencia, no puedo nombrar en este tiempo a todas las personas, pero toda esta influencia llegó a que un judío, Karl Marx, entonces escribiera su manifiesto humanista y comunista. El detalle está en que la escritura, Dios es el centro principal de la Biblia. Dios el creador, el Padre, su Hijo Jesucristo, Dios encarnado por supuesto, y el Espíritu Santo son los protagonistas esenciales y fundamentales de la existencia del ser humano. El manifiesto de Karl Marx, el manifiesto comunista, sencillamente pone al ser humano como el rey, pero ya no de una creación, sino el rey supremo, donde pretenden entonces opacar o quitar la presencia de Dios. Pretenden entonces decir que sencillamente Dios no existe y que el ser humano es el rey de todo. De allí, por supuesto, podemos seguir desarrollando la teoría, pero lo que quiero sencillamente llegar entonces es al punto donde el manifiesto comunista pretende entonces colocar al hombre en el centro, mientras que el cristianismo pone a Dios en el centro de toda la creación y la gloria absoluta es para Dios. En otro punto, a nivel del comunismo, se pretende que los seres humanos compartan todo, aunque haya personas que no trabajen, aunque haya personas que no sean productivas a la sociedad,
Y nosotros podemos ver en la Biblia, desde la creación de los tiempos, que las personas tenían posesiones y sus dones y sus talentos eran desarrollados para bendecir. El que tenía ganado, entonces, podía bendecir al resto del pueblo, pero no prestando. Nosotros históricamente se puede comprobar que existía el trueque, que existía el cambio, y también podemos comprobar que incluso el pago a través de la sal, a través de la plata, a través del oro, del cobre, se hizo efectivo desde hace miles de años en el ser humano. Esto quiere decir entonces que, como dijo el apóstol Pablo, el que no trabaja, que no coma. Eso lo dijo el apóstol Pablo. Y dentro de la Escritura, la única tribu que estaba siendo permisada por Dios, entre comillas, para no ser productivos en la sociedad desde el punto de vista financiero, pero sí es un punto de vista espiritual, era por supuesto la tribu de sacerdotes del Señor, que tenía dispuesto el Señor un diezmo de toda la nación, del resto de las tribus, para poder mantener a aquellos que ministraban a Dios y que servían al pueblo. Partiendo entonces de estos conceptos, es imposible que por supuesto nosotros podamos creer, que una persona puede creer absolutamente en Dios y en los principios bíblicos de Dios acerca de los talentos, acerca de la creación, de bondades y de riqueza y de mejoras para el ser humano, y al mismo tiempo creer que el ser humano es lo más importante que existe. Por supuesto que aquí hay entonces una gran disyuntiva, y es una disyuntiva que necesitamos resolver con la Escritura. Número uno, o crees que Dios es el creador, el Padre, el centro, y que todo lo que nosotros hacemos en su creación es para su gloria, o crees que el ser humano es lo más importante. Número dos, o crees que Dios ha dado dones y talentos para que nosotros trabajemos, y recuerdo el versículo de Pablo, o para que nosotros produzcamos y para que nosotros mejoremos la calidad de vida de los seres humanos a través de nuestro esfuerzo, a través de nuestro trabajo, dado por allá en el libro del Génesis. En el propio inicio Dios dijo que íbamos a trabajar, no dijo que íbamos a beneficiarnos uno de los pocos que trabajaban, nos íbamos a beneficiar todos. Aunque no quiere decir que no podamos bendecir y beneficiar a aquellos que tienen escasos recursos. Pero ese es un tema aparte, es un tema de misericordia y es un tema de amor. Tenemos que definir, y tienen que definir, por supuesto posteriormente vamos a hacer otros videos con mayor información, que no es posible, y quiero dejar esto bien claro, todo aquello que trata de sacar a Dios de una ecuación proviene del enemigo de Dios, proviene de Satanás. Todo aquello que pretende decir que Dios no existe o que Dios no es importante, proviene exactamente del corazón del enemigo de Dios, de Lucifer, de Satanás. Entonces, por ende, el manifiesto, el tratado humanista, el ateísmo y el comunismo, que terminan siendo hermanos casi siameses, quiere decir que están tratando de dejar a Dios por fuera. Concluyo, es imposible tratar de agradar a Dios y a un tratado, un manifiesto comunista. Es imposible ser alguien productivo y poner los dones y los talentos que Dios te ha dado para el servicio de la sociedad y para la mejora de vida, tanto tuya, de tu familia, como el resto, y al mismo tiempo adorar a Dios, al ser humano como principio, y además de eso, esforzarse para trabajar, para darle de comer y mantener a aquellos que no están interesados en trabajar. Vale, por supuesto, recalcar que durante la historia del comunismo van más de 100 millones de asesinatos hechos desde Marx, Stalin, hechos incluso el propio Hitler fue influenciado por pensamientos de Nietzsche. Esto es bueno que lo podamos saber. Y por supuesto los asesinatos en Cuba y todo lo que fueron las revueltas en Angola, etc. El Señor los bendiga, Dios es el bueno. No es posible, y pueden hacer las preguntas y dejarlas allí, con gusto puedo responderlas, pero no es posible que tú quieras adorar a Dios y al mismo tiempo digas que el manifiesto comunista, que pone al ser humano como el principio de todo, es lo mismo. No es posible que tú quieras servir a Dios con tus dones y tus talentos y el manifiesto comunista diga que tu trabajo tiene que ser para solamente beneficiar al Estado y el Estado se encarga de distribuir la riqueza. Y no es posible, por supuesto, al final del camino, ver toda la maldad que ha existido en el mundo comunista y socialista hasta el día de hoy, comparado con la salvación que solamente Cristo Jesús quiere darte. El Señor te bendiga, saludos desde Argentina, Dios es bueno.